Un saludo cordial a todos los que nos están acompañando. Realmente para mí un honor, un grato placer el contar con la presencia de un profesional tan prestigioso y muy reconocido pues en la comunidad, al doctor Oscar Pino. Doctor, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos van a ver en los diferentes horarios. Hacerle llegar un saludo cordial, realmente para nosotros un grato honor poder compartir este espacio. Adelante, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, pues atento a sus preguntas y con gusto las voy a responder en la medida de mis posibilidades. Claro, doctor. Mire, estamos pasando una realidad que nunca nos habíamos imaginado. Creo que nadie podía haber visto esa posibilidad de existir estos momentos. Y lo que toca es en este ámbito de los conocimientos ya exactos, cómo es que los profesionales en el área de las ciencias exactas pueden sumarse a los profesionales en salud para apoyar en estudios que permitan obtener mejores resultados. Doctor, ¿cuál es su opinión en ese punto de vista? Bueno, existe una rama en la matemática que es muy importante por su aplicación en las ciencias sociales, también en la medicina, que es la estadística. La teoría de probabilidades y la estadística justamente nos permiten prever lo que puede suceder sobre lo que está sucediendo, ¿no es verdad? Correcto. Hacer muestreos, en fin. Es una ciencia que se dedica justamente a eso. Bueno, tenemos un profesional que está trabajando en ese sentido y está colaborando con el gobierno actual, que es el ingeniero Villegas, Edgar Villegas. Él ya ha publicado y avisado mucho sobre las perspectivas, es decir, qué es lo que va a suceder si nos comportamos de una manera o si nos comportamos de otra manera. Lamentablemente, las matemáticas se basan en hechos, ¿no es verdad? En hechos que sean reales para poder inferir lo que va a suceder en el futuro. Pero no contamos con la colaboración del pueblo como deberíamos contar. El pueblo, nuestro pueblo es bastante rebelde, es indisciplinado y por lo tanto de día a día vemos que las cosas cambian, ¿no es verdad? Ahora, por ejemplo, vemos en lugares como en Tarija, por ejemplo, o en ciertas regiones de Cochabamba, donde la gente ha tomado la decisión en sus manos de salir, ¿no? Eso cambia completamente los datos estadísticos y no nos permite decir con exactitud qué es lo que va a suceder. Lo único que podemos decir los matemáticos basándonos en los números es que la cosa es grave y que, como ya lo han repetido además muchas personas, cada 5 o 6 días el número de infectados va a doblarse y el número de muertes lamentablemente va a aumentar significativamente. Sabemos que la curva que sigue toda la evolución de la enfermedad es una exponencial. Correcto. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que el coeficiente que permite ver cuál de las exponenciales el que estamos siguiendo sea lo más bajo posible a fin de que cuando lleguemos a la Al tope tope. estemos todavía dentro de las posibilidades sanitarias que tiene Bolivia, es decir, que los hospitales sean suficientes, que los médicos sean suficientes, ¿no es verdad? Porque de todas maneras, y eso lo sabe cualquiera, pues la epidemia va a continuar su curso y la cantidad de personas que se van a enfermar va a ser prácticamente la misma. Hagamos lo que hagamos. Ahora, lo que sí estamos haciendo es lo que comúnmente se dice es aplanar la curva. Este lenguaje lo entendemos con facilidad los matemáticos, ¿ok? Correcto. Lo entendemos con facilidad, pero no es el caso de la gente común, que ha tenido una formación matemática muy deficiente en el colegio y muchas veces no ha llegado a la universidad y por lo tanto estos argumentos matemáticos de la curva que se aplana, etcétera, no les llegan al alma, ¿comprende? Y por lo tanto, como no les llega al alma, no les llega al cerebro, Lo no descarto. hace caso de eso, ¿no es verdad? Sí, sí, de Eso verdad. nos perturba, nos inquieta, nos preocupa. Y eso es lo que me hace ahora ir y nuevamente agradecer, pero dar un dato. Estoy hablando con un
experto en matemática, con doctorado en ciencias, en mención matemática, y lo ha realizado en Suiza, realmente un profesional muy, muy entendido en esta materia. Doctor, bajo esa lógica que usted decía, que en la última parte, los, las personas que no han todavía llegado a tocar estas ideas, estos comentarios y esta realidad que la matemática la puede describir y nos puede decir, esto está pasando, esto va a pasar y es alarmante, nos lleva a preguntar, pues, sobre la metodología que se está empleando en las unidades educativas, en el trayecto de la historia y en estos últimos tiempos. Están permitiendo lograr esa abstracción, en comprender esa lógica. Usted desde la experiencia que ya tiene como docente universitario también y ha formado, también ha participado con educadores, ha tenido un contacto con estas realidades. ¿Qué opinión le merece esta estructura que se ha estado manejando? Es que durante mucho tiempo, durante muchísimos años, décadas, no hemos hecho bien las cosas en el campo de educación, quiero decir. Nos hemos dedicado fundamentalmente a enseñar los mecanismos, a mecanizar los trabajos, a mecanizar la mente de los estudiantes, enseñarles los algoritmos aritméticos, algébricos, trigonométricos, los algoritmos. Y no nos hemos preocupado de enseñarles a razonar correctamente. Y ese debería ser efectivamente el objetivo principal, medular de la enseñanza matemática, que el estudiante aprenda a razonar correctamente, ¿no es verdad? Pero no hemos logrado ese objetivo. Nos hemos dedicado, los profesores de matemáticas, los que me han precedido hace muchísimos años y el siglo pasado tal vez, a mecanizar al estudiante, a utilizar su memoria para que aprenda algoritmos y pueda sacar números. Pero los números no son gran cosa. Lo que es importante es la información que contiene el número, sobre todo en estadística, ¿comprende? Yo doy rápidamente un ejemplo. Si nosotros tenemos dos estudios, uno que se ha hecho hace 10 años y otro que se hace ahora, y vemos que la estatura promedio del boliviano, que era de 1,65 o 67, ha pasado a ser 1,75 o 1,77, pues lo que sacamos como información es que estamos creciendo, ¿no es verdad? Esa es la verdad. Que sea 1,75.3 o 1,75.12 no tiene importancia. El número no tiene importancia. Lo que tiene importancia es la información que da el número. Y eso es lo que tenemos que enseñar en las clases, a hacer que el alumno utilice la matemática como una herramienta que le permita comprender el mundo en el que está, que le permita comprender su entorno, dominar su entorno, sacarle provecho al entorno. ¿Para qué? Para beneficio de su comunidad, de su sociedad. Pero no tiene que convertirse en una especie de medidor de inteligencia, de medidor de éxito, si quiere. La matemática no tiene ese fin. La matemática debe llegar a ser enseñada con el fin propio de ella, que es el de un razonamiento correcto. Ese cambio tenemos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Regresando a los conceptos. Es decir, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Por qué hacemos así? ¿Por qué inventamos esta fórmula? ¿Comprende? Y una de las grandes ayudas para eso es el conocimiento de la historia de la matemática. Es decir, cómo los seres humanos han ido armando esta ciencia de a poquito para que pueda ser útil en sus partes aplicadas, en ingeniería, en economía, etc. ¿verdad? Es eso lo que tenemos que compartir ahora con los estudiantes. El cambio tiene que ir por ahí si queremos realmente lograr que la matemática nos sea útil. En concreto, o sea, la idea está bien, bien ahí ubicada. Doctor, en la experiencia ya de la educación superior, está recibiendo la formación de la educación regular para justamente empezar la formación superior. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es la debilidad puntual que se detecta en los estudiantes que ingresan al sistema universitario? Pues, Bajo lo que ya hemos comentado. eso es, mire, yo estoy trabajando con estudiantes que entran, dejan el bachillerato y entran a la universidad en su primer semestre, y lo que se puede observar es que hay una estratificación, hay pocos estudiantes, muy pocos estudiantes, que realmente aprecian
los cursos de matemáticas. Los otros, una buena parte, sufren los cursos de matemáticas. Es decir, están obligados a seguir esos cursos porque forman parte de la profesión Currículo. que quieren obtener, pero no sienten como si fuera como diría, un insumo necesario, útil, agradable, no. Sobre todo es un paso difícil, ¿no? ¿Y dónde se ha creado esa ruptura de una relación armónica entre el ser humano, que es el estudiante, y la ciencia, que es la matemática? ¿Dónde? Pues en la escuela primaria, ahí comienza. La escuela primaria y la escuela secundaria refuerza ese sentimiento, el sentimiento de un divorcio, ¿no es verdad?, entre lo que me gusta, lo que me place y lo que debo hacer. Cuando en realidad los profesores debían dedicarse justamente a ese fin, es decir, lograr que el estudiante aprenda matemáticas de forma agradable, es decir, que él se sienta contento de ir a una clase de matemáticas. Algunos lo logran, no estoy hablando de forma general, estoy hablando de la mayoría, digamos, ¿no? Pero no de todos. Algunos lo logran, pero la inmensa mayoría hace un esfuerzo por cumplir con su tarea, hablando de los docentes, ¿no? Hace un esfuerzo por cumplir con su tarea porque terminando ese curso tiene que ir a otro colegio para continuar trabajando, ¿no es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no puede preparar su clase y atender a sus estudiantes de manera óptima? Porque tiene demasiado trabajo que realizar. ¿Por qué tiene demasiado trabajo que realizar? Porque con lo que gana en un solo lugar no puede cubrir sus necesidades. Entonces está obligado a repartirse y a enseñar año tras año lo mismo, con los mismos ejemplos, con las mismas, ¿cómo podría decir?, técnicas, y no tiene tiempo para renovarse, no tiene tiempo para investigar, no tiene tiempo para sí, para ser mejor, ¿comprende? Más bien, con el tiempo va siendo cada vez peor, porque no mejora. Y su relación con la matemática también se agria, ¿comprende? Porque si un profesor tiene que hacer lo mismo, año tras año, pues pierde su interés, pierde el encanto que tenía con la matemática. Ese es el problema que estamos sufriendo acá, que no sufren en otros países, porque nosotros decimos, pero en otros países, no, en otros países no sufren. Yo les puedo decir, yo he vivido muchos años en Suiza, y en Suiza el profesor es muy bien pagado. Es una de las profesiones, ser docente, ser profesor de colegio, es una de las profesiones mejor pagadas. Y los resultados se ven luego en el crecimiento y el desarrollo de esas sociedades. Porque quien tiene a su cargo el futuro de un país es el docente que enseña cómo va a ser ese profesional que va a dirigir el país cuando tenga la oportunidad. ¿Comprende? Muy claro. Ese es nuestro problema, es que no le hemos dado importancia a la enseñanza, le damos importancia a otras cosas, ¿no es verdad? Yo estoy de acuerdo que la salud es lo primero, sin salud no hay nada. La salud debería ser nuestra primera preocupación como pueblo, como nación, como Estado, ¿verdad? Bien, pero después de la salud está la educación. La educación debería ser una de las ramas en las que se invierta enormemente, ¿cierto? No es la preocupación de los políticos. ¿Por qué? Porque los alumnos no votan, ¿no es cierto? Buen Entonces, punto, ¿ah? ya, cuando llegan a la universidad, tal vez sí, ¿no es verdad? Pero hay otras urgencias para ellos, hay urgencias mucho más grandes, hay situaciones conflictivas con los sindicatos, con los movimientos sociales, etcétera, etcétera, y ahí se les va toda la energía, a todos los políticos, ¿no es verdad? Y quienes están dedicados a ver lo de la enseñanza hacen lo que pueden, pero lo que pueden es muy poco. Muy cierto. Y mire, usted ha tocado puntos, pero los problemas de fondo que está atravesando la educación y que gobierno tras gobierno solo maquilla, no prioriza. Doctor, estamos ahora en tiempos, pero muy diferentes, ni impensables. Y la coyuntura actual es cómo se llega a continuar con la educación. Se han hablado de educación a distancia por plataformas virtuales, de repente teleestudio, radioestudio o textos guías, pero ahora siendo ya objetivos, querer abarcar esos contenidos que se ha estado usted diciendo, que se repiten, etcétera, y que no están
profundizando adecuadamente, toca, creo, discutir ahora, a partir de ahí, usar los medios que permitan los alcances a esa sociedad, pero ¿cuáles sería, según su visión, tocar puntualmente de repente algunos contenidos en cualquier grado, en cualquier nivel, como referencia, y a través de qué medios más adecuado sería transmitir esta información? El problema es muy complejo. Yo le diré, yo no tengo pelos en la lengua para reconocer los defectos que nosotros como sociedad tenemos. Al final de cuentas, eh, cuando Sócrates decía, conócete a ti mismo, era esencial comprender esa frase, conocerse a sí mismo, es decir, tener el coraje de verse en el espejo y decir, bueno, yo tengo este defecto y este otro defecto. Tengo también esta cualidad, pero no tengo que olvidar de que tengo defectos. Y uno de nuestros defectos más tremendos, más feos en la sociedad, es que hemos perdido el sentido de la honestidad. ¿Por qué hemos perdido el sentido de la honestidad? Fíjese, que pasamos mucho tiempo y los conceptores de la educación a distancia, es decir, las plataformas que nos ayudan a poder dar educación a distancia, se preocupan enormemente de controlar el fraude, el chanchullo, de evitar la trampa, ¿entiende? Entonces, inventan diferentes modos de hacerlo, mandan las preguntas mezcladas, piden que las respuestas, las opciones también sean mezcladas, en fin, ahora están inventando un método para que la cámara pueda controlar quién está al lado del estudiante. Pueden imaginar, y bueno, metemos tiempo, esfuerzo para controlar el fraude. Cuando deberíamos confiar en nuestra gente, cuando deberíamos decirle al estudiante, mira, te voy a tomar un examen, te lo mando y me manda las respuestas y punto. Y el individuo, el estudiante, el ser humano, debería honestamente decir, es mi formación. Este hombre me está testeando para ver cómo va, qué valgo, cómo me estoy formando. Y debo ser honesto, debo darle las respuestas tal como yo las he concebido. Y si pues he sacado muy mala nota es porque tengo que trabajar más, ¿es verdad? No, no sucede eso, ¿comprende? Cuanto más se le puede tomar el pelo al docente, mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? Cierto. Que eso sea de 2 o 3 o 4 individuos, bueno, los seres humanos somos tan diversos que siempre hay alguno que se escapa del redil, pero no es 1, 2 o 3, son la mayoría. Y eso es lo triste en nuestro país, es lo triste. Entonces, dónde tenemos que comenzar a cambiar? En la escuela maternal, donde nosotros tenemos que, como sociedad, enseñar al muchacho a ser correcto, a ser honesto, tener disciplina, saber que lo que él está haciendo es en beneficio propio, ¿no es verdad? Aprender porque tiene que aprender, porque le debe gustar aprender, no porque está obligado a aprender, de manera que cada vez que puede zafarse de ese camisón de fuerza, lo haga, ¿no es cierto? Entonces tenemos que comenzar a cambiar como sociedad desde abajo, desde abajo. Ahora, a nivel de universidad, si utilizamos estos métodos, tenemos que continuar controlando la deshonestidad, ¿no? Inventando métodos que nos, digamos, garanticen que el estudiante no va a poder hacer chanchullo, aunque quiera. Fíjese, por ejemplo, yo lo que hago, le doy como ejemplo. Cada estudiante tiene un número telefónico con el que se conecta, ¿no es cierto? Ese número telefónico es suyo, es el que utiliza, generalmente es su celular. Entonces, yo divido el número de 8 cifras en 4 números, las 2 primeras cifras, las 2 siguientes, las 2 siguientes, las 2 últimas, ¿no es verdad? Eso me da ABCD, 4 números que introduzco dentro del examen. De manera que cada estudiante reciba un examen propio para él. Por lo tanto, el momento en que él tiene que hacer su examen tiene un cierto tiempo. No, ninguno va a decir, oye, que lo haré tu examen porque estoy haciendo el mío. Entonces, está obligado a hacerlo solo. He tenido que recurrir a esa argucia para poder tener un poco de tranquilidad de espíritu y decir, bueno, lo que me están mandando es lo que ellos han hecho. Ahora, siempre pueden encontrar una salida, entre comillas, una manera de tomarme el pelo, y es que
estén recluidos en sus casas con alguien, un ingeniero, que les pueda hacer el examen, ¿no es verdad? Y ahí ya no puedo ver nada. Pero se imagina que nuestra preocupación mayor es la de evitar el fraude, en vez de que nuestra preocupación mayor sea la de hacer una enseñanza de calidad. Es una pena. Es de verdad que, bueno, es lo que estamos viviendo por estos tiempos, ¿no? Pero en el sistema regular de repente todavía ni siquiera estamos empezando a formalizar la educación. Eh, ¿Cuáles han sido las experiencias para poder hacer lo más regular posible la educación desde ya las instancias donde usted está trabajando? Porque hay muchas, en este caso en la educación primaria, secundaria, se han visto con una barrera, digamos, de la posibilidad de conectividad, la posibilidad de poder contar con una plataforma específica para poder llegar a ellos. Pero ya en el ámbito de la experiencia que ustedes han iniciado, la estructura principal es continuar con todas las materias tal cual, cumpliendo horarios, manejando el mismo contenido o han reestructurado. No, no, no es posible, no es posible. Felizmente yo estoy enseñando justamente la matemática que tiene esa característica, que puede ser enseñada a distancia, no hay problema, ¿verdad? Porque no tenemos talleres, no tenemos laboratorios, como otras ciencias exactas, la química, la física, que necesitan, ¿verdad? Que los estudiantes aprendan con las manos, como se dice, ¿no? Aprendan haciendo. Nosotros enseñamos a aprender razonando nada más. Ahora hay otras ramas del quehacer humano que evidentemente son muchísimo menos aptas para poder ser enseñadas a distancia, ¿verdad? Por ejemplo, es muy difícil enseñar a distancia tocar un violín, ¿verdad? Porque es bastante difícil, complicado, tal vez es o se dan modos, digamos, ¿no? Pero hay otras cosas, así como una reacción química, por ejemplo, que el estudiante debe hacer. No la puede hacer en su casa, pues, ¿no? Necesita un laboratorio. Y no todo el mundo tiene laboratorio en su casa, que nadie tiene, ¿no? Pues entonces no se puede enseñar. ¿Cómo puedo decir? La educación a distancia está bien para ciertas ramas del saber humano, pero para otros no, absolutamente no. Entonces no van a poder continuar. Por ejemplo, los arquitectos hacen maquetas, no van a poder continuar. Necesitan un taller donde el profesor les muestre cómo se hacen las cosas, ¿no? Manualmente, agarrando incluso las manos del estudiante y le pongan así como las armas, ¿verdad? No pueden hacerlo a través de un video. Yo enseño a través de videos. Cada profesor de matemáticas tiene su método, ¿verdad? Ha inventado su método en el momento en que ha llegado el coronavirus, ya ha llegado la pandemia y nos han encerrado en las casas, por propia voluntad además, porque yo estoy seguro de que la mayoría comprende que es necesario esto. Nosotros los docentes por lo menos sabemos la cuarentena es esencial. Entonces, hemos inventado nuestras maneras de enseñar. Y yo lo que he encontrado, y los alumnos parece que están totalmente de acuerdo, es de hacer un video, hago un video enseñando yo en pizarra, se los mando. Y entonces estoy atento a sus preguntas, ellos me pueden hacer preguntas por WhatsApp. Y después de eso ellos pueden volver a ver en su casa el mismo video hasta que entienden y, bueno, y después tomo unos cuantos ejercicios y veo cómo los han hecho, ¿verdad? Y de esa manera estamos avanzando. Por el momento está funcionando bien, ¿no? Pero en matemáticas. No veo cómo otros en otras ciencias pueden hacerlo. Y a cada cual conoce su profesión, ¿verdad? Y las dificultades que conlleva. Entonces no hay solución general, no hay receta universal. Es cada uno con su creatividad, con su inteligencia, con su forma de acercarse a su ciencia, que debe resolver este problema. Creatividad, eficiencia, llegar a resolver el problema. Eso es lo que le toca al profesional ahora bajo esta realidad que estamos viviendo. Doctor, para ir finalizando, mire, yo le estoy muy agradecido por todo lo que nos ha comentado, nos ha hecho ver lo que lo vemos, pero de repente no lo queremos debatir. Y este espacio va a ser justamente para invitar a todas las personas que nos observan, debatir esta realidad que estamos pasando con la educación, no solo en el área de matemática.
Doctor, mensajes de reflexión, ánimos a los colegas, lo están escuchando. Bueno, bueno, el mensaje siempre mío es el mismo, es verdad que yo a mis alumnos cada vez que puedo, cada uno de nosotros es responsable de la calidad profesional que tiene. No podemos echar la culpa a nadie, a nadie. En el peor de los sistemas, en el peor de los países, quien quiere ser bueno, puede serlo. Tiene que tener la voluntad y el empeño de lograr ese objetivo, de ser bueno. Ahora tenemos Internet. En Internet hay todo, hay todo. Se puede averiguar de todo. Se pueden estudiar matemáticas desde la más básica hasta la más tremenda, hasta la más avanzada. Y toda la ciencia de igual manera. Es cuestión de investigar, es cuestión de querer aprender. Y ese deseo de querer aprender es solamente responsabilidad de cada uno. ¿Entiende? Entonces yo les digo a mis estudiantes eso. Uno elige libremente ser buen profesional o ser un profesional mejor. Uno lo elige. Quiere ser bueno, puede ser. Y eso es lo que les digo a mis colegas y a mis alumnos y a todos los que con los que puedo conversar. Les digo, tú eres lo que quieres ser. No le eches la culpa a nadie. Concreto. Y esa es la particularidad de un matemático. Doctor, muy agradecido con usted. Esperamos en otra oportunidad también contar con sus comentarios y experiencias. De verdad, muy Pues no, agradecido. gracias Hasta por otra la oportunidad.